Teníamos preparado este programa con Beatriz Rangel hace un par de días, pero no sabíamos que lo que menos yo me imaginaba es que los sucesos se iban a adelantar tan rápidamente. Beatriz Rangel, ¿por qué la estamos llamando y por qué queremos hablar con ella? Bueno, ya conocemos por la doctora Blanca Rosa Mármol, ¿no?, que la inhabilitación de las primarias y de María Corina y todas esas cosas, todo es anticonstitucional. ¿Ok? Pero ya estamos viendo lo que está sucediendo ahora. Hace pocas horas que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso presentado por el diputado oficialista Brito y ordenó suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral. Eso incluye entonces también a su ganadora absoluta, eh, María Corina Machado. Pero ¿qué puede hacer la presión internacional? ¿Qué puede hacer el gobierno norteamericano y sus sanciones sobre eso? ¿Qué mejor que ella para hablarnos de eso? Ya que no solamente ha trabajado en alguno de los gobiernos más importantes que ha tenido Venezuela, sino también ha estado presente en discusiones para conseguir la paz en Centroamérica. Ella es Beatriz Rangel, analista internacional, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, miembro de la junta directiva del Instituto Americano para la Democracia. A ver qué nos dice. Beatrice, te estamos escuchando. Bienvenida. Mira, yo, un millón de gracias, Napoleón, por esta oportunidad que me das de dialogar con la extensa audiencia y con el pueblo de Venezuela, que es a quien más quisiera dirigirle esta conversación, este intercambio de preguntas contigo. Bueno, Lo vamos primero a que lo quiero, siguiente. Fíjate las preguntas que teníamos que nos habíamos puesto de acuerdo. La primera es, el gobierno va a anular los resultados de las primarias, ¿no? Va a anular, ya lo anuló. ¿Se perdió el esfuerzo? Es la pregunta. mira, es que lo primero que hay que decir es lo siguiente. El instrumento más importante de comunicación del gobierno es el miedo y el terror. Ellos quieren que la gente tenga miedo. Y entonces, para que tenga miedo, tienen que amenazar con que van a criminalizar todas las actividades que tengan que ver con la oposición legítima. Entonces, ahora, ¿qué pasa con las primarias? Las primarias no son parte de un proceso electoral estatal. Las primarias son el mecanismo a través del cual el pueblo que sea de Venezuela, de Estados Unidos, donde sea, ejerciendo su legítimo derecho a la asociación política, es decir, ejerciendo el derecho a preferir a B sobre A para dirigir su destino, se reúne y elige a alguien que va a ser esa persona quien lo va a representar en un proceso electoral oficial, que sería el de las elecciones del 2024. Por lo tanto, este proceso que se lleva a cabo es un proceso de ejercicio del derecho de la libre asociación que nada tiene que ver con todo lo que son las leyes electorales y la selección de autoridades. Aquí no se ha elegido ninguna autoridad. Aquí lo que se ha elegido es una persona para que compitan para ser autoridad. Y eso está garantizado en diversos artículos de la Constitución venezolana. Por lo tanto, ni el esfuerzo se perdió, ni se puede dar un solo paso atrás. Eso me recuerda que acabas de decir a una canción muy famosa y bailable llamada ¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa? Tú estás hablando con un gobierno que respete la Constitución y las leyes. Estás hablando de un gobierno democrático o semidemocrático, si tú quieres, o una dictadura blanda. No sé si todas las dictaduras aceptarían eso. Bueno, en Chile se aceptó, pero estás hablando con una narcotiranía. ¿A ellos qué demonios les importa? Por eso que es muy interesante lo que nos puedas decir, cuál va a ser la reacción internacional. Pero antes de decirnos eso, ¿no? Entonces tú sientes que no se perdió el esfuerzo. Claro que no se perdió el esfuerzo, porque si queremos que el mundo apoye la recuperación de la libertad en Venezuela, lo primero que tienes que darle es una demostración
que el pueblo, que es el soberano, está dispuesto a luchar por su propia libertad, porque nadie va a venir a luchar por una libertad que nadie quiere. Lo que hizo el pueblo venezolano al concurrir a la primaria fue decir, aquí estamos presentes, queremos elegir un líder que se enfrente a este régimen, y le eligieron. Pero el pueblo venezolano siempre ha estado en la calle, desde aquella célebre manifestación con mis hijos, no te metas, casi iniciándose el gobierno de Chávez Frías, ¿ok? Ha estado en la calle, ahí ha estado en la calle los maestros, han estado en la calle los extranjeros, han estado en la calle las vírgenes, hasta desfilaron diferentes vírgenes, los ciclistas han estado en la calle, las mujeres, los hombres han hecho el 11 de abril fue la más grande manifestación que se ha dado en Venezuela en la historia del siglo XX. No, pero una cosa es expresar tu descontento con, concurriendo a protestas y otra cosa es identificarte y votar por alguien. Son dos cosas distintas y el efecto legal de las dos cosas no es el mismo. El primero lo que hace es demostrarle al mundo y al propio, primero que nada al propio país, que el afecto popular no está con el régimen. Pero el segundo lo que quiere decir es que vas a luchar democráticamente contra ese régimen a través de alguien que tú has elegido. Pero el gobierno va a permitir que María Corina Machado sea candidata, o piensas que no. Y te lo pregunto a ti porque tú sabes cuáles son las condiciones, por ejemplo, del gobierno norteamericano en cuanto La a señora las Machado elecciones fue del elegida 24. y ¿Cómo? eso es lo que el mundo va a respetar. ¿Qué cosa? Entonces, si esta gente, vamos a decir, no, el mundo lo que va a respetar es que hubo un soberano que expresó su opinión y decidió que la señora Machado fuera quien lo representara. Ahora, o sea, por lo tanto, la señora Machado es depositaria de la voluntad del pueblo. Ella tiene eso que se llama soberanía, que es que el pueblo le confiere un derecho a representarla, en este caso, en una justa electoral para enfrentarse al régimen. Eso lo tiene la señora Machado. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? Obviamente apoyar a la señora Machado. El régimen con estas tonterías que está cometiendo, se está jugando que como con una ruleta rusa. ¿Por qué? Porque en cualquier momento le va a salir una bala y la bala va a ser muy fuerte porque si le retiran la flexibilización de las sanciones, va a ser, va a ser desastroso, pero desastroso para el gobierno, porque ellos ya están con los recursos bastante limitados. Ya el botín no alcanza para repartirlo entre todos y por lo tanto ya se han creado una cantidad de desavenencias internas. Y en tercer lugar, no tienen manera de cubrir las necesidades más básicas. Entonces si, si le vuelven a poner las acciones y se las apretan todavía más, lo que puede ocurrir es que ellos vayan solitos caminando hacia un escenario de anarquía. Y los escenarios de anarquía, que yo sepa, la gente del régimen no se salva. Entonces tú piensas que el narcorrégimen, por mucho que quiera, no le conviene bajo ningún aspecto eliminar o suspender las elecciones y a los líderes en esas elecciones del 2024. No le conviene. Bueno, pero allí está Nicaragua, que es muchísimo más pobre que Venezuela, ¿ok? Y sigue Daniel Ortega con su dictadura. Sí, pero Daniel Ortega no vive del petróleo. Daniel Ortega vive de la agricultura nicaragüense. Y Nicaragua sigue produciendo. Pero ¿cómo se puede ganar un régimen aliado con Cuba? Y la Con otra, y la Ah, otra fuente de ingresos importantísima en Nicaragua son las remesas. Aquí hay suficientes nicaragüenses como para mandar remesas hacia allá. Y si bien es cierto que en Venezuela las remesas han crecido, de ninguna manera son del tamaño en proporción a los dos países como las de Nicaragua o las de México. En México, por ejemplo, el sector remesa es más grande que el sector, pasó al sector turismo.
Y en Nicaragua pasó al sector agrícola. Entonces, no puedes comparar las remesas que le entran a Venezuela con las que le ingresan a Nicaragua y le ingresan a México. Pero Venezuela no cuenta con el apoyo de Cuba, de Rusia, de Irán, del Pero corazón, narcotráfico, pero, de o sea, Cuba está muerta de hambre. ¿Qué le puede dar Cuba a Venezuela? Aparte de sistemas de inteligencia, cómo torturar, cómo matar, cómo perseguir, y eso ya lo ha hecho a lo largo de 20 años, ya los venezolanos saben. O sea, ¿qué más puede aportar Cuba? Irán sí puede aportar ayudándolos a reconvertir las refinerías. Eso, ahí sí yo veo. En Rusia, la verdad es que no veo cómo puede, porque Rusia ahorita está bastante, bastante estrecha en disponibilidad de recursos, porque tiene sanciones y porque tiene una guerra abierta. Ok, ahora, esto que ha pasado ahora, ¿no? Que es, para empezar, romper con los acuerdos de Barbados, según entiende las declaraciones de Gerardo Blay, ¿ok? Claro, Por un lado. Y por otro lado, entonces enfrentarse al propio gobierno norteamericano, que es el que le tiene las sanciones al narcorrégimen. Así todo, ¿qué puede suceder con esto que acaba de suceder? ¿Tú crees que entonces vuelvan las sanciones o van a esperar o el gobierno norteamericano y la comunidad de los gobiernos democráticos que ya han ido a felicitar a la propia María Corina Machado y han sido amenazados por el Cabello, el Diosdado Cabello? ¿Ok? Es puro bla bla, que todo es puro voz y que no va a pasar absolutamente nada porque no no, yo no queda creo que más es puro bla remedio que bla. hacer Mira, las yo no creo que elecciones. es puro bla bla, ¿No? porque además el péndulo político en América Latina está cambiando. En Chile, la sociedad civil se trajo el péndulo para el centro otra vez, rechazó el proyecto de constitución que le presentaba los partidos que están hoy en el gobierno, y si presentan otro texto similar, también va a ser derrotado. Todas las medidas extremas han sido derrotadas en el Congreso. Chile está encontrando de nuevo su cauce hacia el centro. En Colombia, Sabemos ayer lo que pasó. todo el país votó en contra de la propuesta de políticas públicas del presidente Petro, porque eligió alcaldes y gobernadores o de centro derecha, de derecha o de centro izquierda, pero ninguno que refleje la filosofía política y los métodos operativos del presidente Petro. Y eso lo estás viendo, bueno, Lula en Brasil está atado a pies y manos porque tiene un Congreso, todo el Congreso en contra, o sea, tiene la mayoría del Congreso en contra, y muchas de las medidas que él ha mandado para el Congreso se las han devuelto. Entonces, en América Latina, ese péndulo que favoreció al totalitarismo está regresando hacia el centro, y por lo tanto, tú vas a ver muchísimo más apoyo, sobre todo ahora, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Vamos a ser sinceros. Eh, para tú poderte meter a, o tomar partido dentro de un problema de ruptura democrática como es el de Venezuela, tú tienes que estar seguro que lo que se llama, lo que los franceses llamaban el partido, le parti du mouvement, que es el partido del cambio, o sea, el partido de oposición o el grupo de oposición, sea sólido, coherente y que esté dispuesto a luchar. Nosotros no hemos tenido eso a lo largo de estos 20 años. Lo empezamos a tener el domingo de la semana antepasada, cuando eligieron a la señora Machado, porque la señora Machado ha sido una persona que no le ha dado cuartel desde el punto de vista ideológico, filosófico y operativo al régimen. Ella tiene una visión del país que se la ha comunicado a lo largo de todos estos años bien clara, y tiene además un conjunto de políticas públicas que también las ha hecho saber. Entonces, y no se ha movido ni un milímetro de ahí. Entonces, ¿qué pasa? La comunidad internacional está viendo que el pueblo de Venezuela
quiere esa opción y quiere ese liderazgo. Antes no sabían a quién. No acabamos de pasar por una absoluta cómica, como fue la que la comunidad internacional creó una ficción para empezar a poner un muro de contención al régimen de Venezuela, que era lo del gobierno interino. La Asamblea Venezolana eligió a un presidente del gobierno interino. Ese señor presidente del gobierno interino, que se llama Juan Guaidó, actuó. No vamos a meternos en la historia si su actuación fue buena o mala. Él estaba ahí como creación de la comunidad internacional para facilitar el cambio hacia la democracia en Venezuela. ¿Y quiénes uh, desbarataron esa esa jugada de la comunidad internacional? Los venezolanos. Entonces la comunidad internacional no podía estar detrás de una agrupación que se dice que es de oposición, pero que es una especie de cesta de grillos donde todo el mundo está contra todo el mundo y no tiene ninguna coherencia ni ideológica, ni operativa, ni política. Ahora sí apareció un liderazgo con coherencia operativa, de visión ideológica y política. Y por eso es que la comunidad se movió, y por eso fue que llamó, y porque por eso que la señora Machado, todos los embajadores, hasta los de la comunidad europea, la Unión Europea, fueron a verla, porque ella le ha demostrado al mundo, uno, que el pueblo de Venezuela quiere, ahora sí, un cambio, y que ese cambio lo quiere en una dirección que ella le ha venido predicando durante años. Y eso es a lo que le teme el régimen. Entonces el régimen está haciendo todas estas cosas para aterrorizar a la gente, para que la gente piense, no, no importa lo que yo haga, esta gente se va a quedar aquí y las cosas van a seguir siendo peor y yo no voy a luchar. Y eso es lo que el régimen quiere que los venezolanos hagan, que piensen que todo está perdido, que se metan en sus casas, que no hagan absolutamente nada y para ellos poder seguir dominando a través de que del hambre y del miedo, que son sus dos instrumentos. Voy a hacer una confidencia con tu permiso, espero que me perdones. Te siento después de varios meses muy optimista, cosa que hace meses atrás estabas muy poco optimista. Estoy en la realidad, estás optimista frente a lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela. Estoy moderadamente optimista porque en este momento hay dos factores que no existían antes en el universo venezolano. Uno, que el péndulo en América Latina se está devolviendo hacia el centro. Y dos, el péndulo político. Y dos, que por fin el país encontró un liderazgo único, sólido, coherente y dispuesto a luchar. Ok. ¿Y qué debe ser ahora? ¿Qué crees tú que debe ser? Bueno, pero antes, no me has respondido o no te entendí o no me di cuenta pensando en la siguiente pregunta. Sí, con esto que acaba de hacer la narcotiranía, con las primarias y con María Corina, y ya llamando a declarar a Casals, etcétera, van a eliminar entonces las sanciones, van a restituir las sanciones que habían eliminado, que eran sanciones económicas fundamentalmente, y por otro lado la van a eliminar y van a poner otras más graves. Creo que esto es Yo no, suficiente mira, yo no sé si las van a poner más graves o no, pero yo estoy segura que el movimiento hacia la liberalización de las sanciones hacia Venezuela paró en seco hoy. Ya. Este, se las la van a retomar. Yo creo que sí las van a retomar. Ahora bien, una cosa que es muy importante y que yo creo que casi nadie toma en cuenta es que la comunidad internacional pocas veces se moviliza al unísono, como lo hizo a partir de la elección de las elecciones primarias en Venezuela. Porque si tú analizas lo que dijeron los diferentes líderes europeos, lo que dijeron los líderes en Estados Unidos, lo que dijeron inclusive algunos de los líderes asiáticos, exactamente lo mismo. Empezó el momento
de restaurar la democracia en Venezuela. Eso no lo habían dicho nunca antes, ya lo dijeron. Y eso los compromete. Otra cosa, al actuar como están actuando de manera completamente irresponsable, inconstitucional e ilegal, lo único que está haciendo el régimen es abultando su dossier en la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué puede hacer el régimen sino eso para alargar su dictadura? Que la gente pierda esperanza y reprimir. ¿Qué otra cosa puede hacer? Bueno, pero ¿sabe una cosa? Simón Bolívar lo dijo bien claro. Dijo, cuando un pueblo decide ser libre, termina siendo libre. Ok, ahora habrá apoyo de la sociedad civil venezolana por parte del mundo, un verdadero apoyo. ¿Y en qué consiste ese apoyo? Aunque ya has adelantado la respuesta. Mira, el apoyo se va a ver de diferentes formas. Se va a ver en las relaciones comerciales, que ya de hecho estaban bien pausadas, porque con ese desastre que está ocurriendo en el Orinoco, en el sur de Venezuela, ese desastre ecológico ya tiene a la comunidad internacional, porque o sea, las torturas y todo eso, bueno, que son de los seres humanos, La la gente muerte ya de lo los sabía. muchachos, que hay una película impresionantemente buena e impactante que se llama Simón. Sí, claro. Bueno, ahí vamos ahora. Pero lo que yo te quería decir, la comunidad internacional está horrorizada con el ecocidio. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias para el mundo entero. O sea, cuando yo te mato a ti, eso trae consecuencias para tu familia, para tu gente inmediata, para el trabajo, tu empresa, no sé qué. Pero cuando yo destruyo un área ecológica que es un pulmón de oxígeno, yo estoy afectando al mundo entero. Y eso se está sabiendo, y eso se está discutiendo en los foros. No porque es que ni siquiera es la gente de la oposición, es que son las personas que han sido siempre, que han militado en la causa del medio ambiente, que están horrorizadas por lo que está haciendo el régimen en Venezuela. Y eso pone en peligro inclusive la estabilidad o sea, del ecosistema amazónico a países como Colombia y a países como Brasil. Entonces, esos países, vamos a suponer que por mucho que tengan al frente de ellos líderes que sean identificados como gente del mismo grupo de izquierda del que salió el chavismo, no les va a hacer ni una pizca de gracia que le destruyan su ecosistema, aun cuando sean colegas ideológicos. Entonces, ahí sí es verdad que lo único que están logrando es reunir un consenso hasta de gente que era cercana a ellos, que se están enfrentando en los diferentes foros internacionales pidiendo que le suspendan todas las cosas a Venezuela. Entonces, eso lo que pasa es que no se ve, pero se está empezando a sentir. Y por otra parte, las organizaciones caritativas que atienden la tragedia humana espantosa que hay en Venezuela están recibiendo cada vez más recursos para ayudar a los niños venezolanos, a los niños venezolanos que tienen cáncer, a los niños venezolanos que están enfermos. Es una cosa impresionante porque ya la gente se dio cuenta. Es como el cuento ese del emperador está desnudo. Aquí un niñito gritó, el emperador está desnudo y todo el mundo se dio cuenta que está desnudo. Bueno, eso es lo que le está pasando a ellos. Ellos tienen pocos meses a mi modo de ver, o para negociar una salida que no sea catastrófica, porque la alternativa para el régimen va a ser la anarquía. ¿Y a ellos qué les importa? Con tal de estar en el periplo. ¿A dónde van a ir? ¿A Rusia? Rusia lo va a aceptar. Cuba ya no, en su momento no quiso aceptar a Chávez, aquel 12 de abril, ¿no? Y llamó al presidente español o primer ministro español, o como se llame, para, ¿cómo se llama? Para que recibieran a Chávez. ¿A dónde pueden ir? A las Islas Seychelles. Bueno, es una maravilla las Islas Seychelles. Son las de la Laguna Azul. Pero esos Para tipos mi no tienen generación montones es de una dinero. maravilla. ¿Qué? ¿Qué? Yo los mandaría a todos a las Islas Seychelles a que repongan
el ecosistema de allá que se está hundiendo en el mar. Y con eso paguen el ecocidio. ¿Tú crees que va a haber un gobierno de transición? Que es En necesario algún una momento sí. transición, donde que vayan y apoyen, que vayan a la Corte Penal Internacional los mayores criminales, pero que otros, por muy ladrones que fueran, hacerse los locos con ellos. Mira, eso no se puede decir a priori, la verdad. Pero yo lo que sí pienso es que, obviamente, el péndulo de la justicia está acercándose a ellos y en algún momento van a tener que rendir cuentas. Ellos lo saben, lo sienten. Yo creo que sí. Mira, si tú vas a China y no te recibe Xi Jinping, ¿cómo no lo vas a saber? Pero te recibe Putin. Pero Putin recibe a todo el mundo. Sí. Putin, Y te Putin, no recibe Díaz está, Canel. Putin no está en posición de no recibir a nadie. Va a estar al contrario, a Putin, yo te digo, quien sea, él recibe, porque lo que le tiene que demostrar al mundo es que no está aislado. ¿No? Y además que no es una invasión, sino que es una lucha por liberar a un pueblo que estaba adormecido por los nazis, que es lo que están diciendo, ¿no? Exacto. Moderado por los nazis. Bueno, Beatrice, de verdad que muchísimas gracias, es bien interesante tu posición. ¿Cuál es? Pero me faltó otra cosa, porque al fin y al cabo es básico para lo que estábamos hablando y para lo cual te invité. ¿Cómo pueden ser unas sanciones más graves de las que ya ha... primero, la política norteamericana frente a Venezuela es la política correcta, lo más que ellos pueden hacer realmente en este momento, porque se hablaba inclusive de una invasión y todos sabemos que Estados Unidos no puede ya no pueda invadir a nadie ya, En ¿no? Estados Unidos jamás se contempló la invasión a Venezuela. En la administración Trump estaba jugando. En póker hay una figura que se llama el bluff. Y mucha gente se hace millonaria jugando al bluff, pues, haciéndote creer a ti que tú tienes todos que yo tengo todos los haces, cuando lo que tengo es puros dos o puros tres o dos pares o un trío. Y resulta que, pero si tú me lo crees que yo tengo todos los haces y apuestas, resulta que entonces Entonces, terminas ok. por Entonces, ¿tú ganar. crees que las administraciones, tanto demócratas como republicanos, vamos a estar claros que Trump no representa a los republicanos, al partido que tradicionalmente ha sido el partido republicano, ¿ok? Pero que ha sido una política coherente y positiva y es lo mejor que hasta ahora han podido hacer, o no estás de acuerdo con Vamos a ver, los Estados Unidos lo que ha hecho es tratar de acompañar a la sociedad civil venezolana en la medida que ha podido, dentro de lo que ellos consideran que es el Estado de Derecho. Este, a los demás del gobierno, siempre la posición de Estados Unidos es que hay que contestar con Estado de Derecho. Y la sociedad civil venezolana hasta cierto punto lo ha hecho y lo ha hecho bastante bien y de una manera muy heroica. ¿Qué pasa ahora con la administración Trump? La administración Trump jugó ese bluff pensando que del otro lado, el régimen que ellos tenían sentado era un régimen de esos tradicionales despóticos que había habido en América Latina y que ante el bluff de Estados Unidos iban a ceder. Pero resulta que del otro lado lo que tienen es el brazo político del crimen organizado transnacional, con el cual ellos nunca en la vida habían tenido que lidiar en política. Habían tenido que lidiar el FBI, sí, pero no la Casa Blanca. Entonces, entonces el bluff no les sirvió. Ya no sirvió, bluff regresaron a lo que empezó Obama, que fue las políticas de sanciones. Ahora, hay dos tipos de sanciones. pero ya Bush ya había recibido inclusive a María Corina Machado, no lo empezó Obama. Sí, pero no habían puesto sanciones. La administración Bush no puso sanciones. El primer gobierno que puso sanciones fue Obama, inclusive invocando una cláusula que el propio Congreso americano había aprobado como lucha de defensa de los derechos humanos por un líder de la sociedad civil que habían matado en Rusia, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Entonces, por esa razón, le pusieron, invocaron la administración Obama invocó esa cláusula
para ponerle sanciones al régimen de Venezuela. Ahora, hay dos tipos de sanciones, las que son al régimen y son las que son a las personas. A las personas, ¿qué les hacen? Les congelan los bienes que están en Estados Unidos o en cualquier parte del sistema financiero internacional donde se usa el dólar. Y las propiedades en Estados Unidos. Las propiedades de bienes raíces en Estados Unidos. Y le suspenden la visa. Eso a todos los personeros del régimen de primero y de segundo nivel está hecho. Y eso no se les han quitado ni se la van a quitar ni por Barbados ni por nada. Ahora, hay otro tipo de sanciones que fueron las sanciones que se le pusieron al país, y ni siquiera al país, sino a PDVSA. ¿Por qué? Porque PDVSA se constituyó en una especie de cueva de Alibaba, donde usaban tanqueros para transportar cocaína, usaban las cuentas de PDVSA para lavar dinero, usaban las cuentas de PDVSA para financiar terrorismo, y cuando los organismos de seguridad del Estado de Estados Unidos descubrieron aquel desastre, le pusieron las sanciones a PDVSA. Y después, cuando empezó el ecocidio en el Orinoco, le pusieron sanciones al oro venezolano. Esos son los dos tipos de sanciones. Esas son las que acaban de liberar. No totalmente, sino parcialmente. Porque no las liberaron todas. Vamos a suponer que eran 10, liberaron 4 de las sanciones. Y ahora les va a ser muy fácil no solamente regresar a las 4 que habían quitado, sino yo creo que ahora les van a poner 12. Ok. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, pero quedó otra por contestar y nos queda solamente un minuto. ¿Pueden ser unas sanciones mayores de las que ya tenía antes y que posiblemente le vuelvan a meter al régimen? Yo sé, ahora, yo te lo digo sinceramente, yo sé que esto va a causar un escándalo entre la gente que te sigue a ti. Yo, Bertrand Rangel, soy partidaria de las sanciones individuales. No soy tan partidaria a las sanciones a los países por dos razones. Uno, porque la globalización ha permitido crear unos sistemas financieros paralelos y eso está ya teniendo unos efectos colaterales que, que no son buenos para el sistema financiero internacional. Uno. Y dos, porque cuando tú le pones sanciones a un país, tú castigas a todo el mundo. Castigas a los malos, pero también castigas a los buenos. Entonces, hace mucho más difícil que puedan llegar las medicinas para tratar el cáncer, ¿sabes? Los medical supplies para los hospitales, ese tipo de cosas. Entonces, no sé, yo la verdad es que no soy muy partidaria de las sanciones, pero al propio tiempo reconozco que en este momento es el único instrumento de presión efectivo sin recurrir a la fuerza del cual disponen las democracias liberales del mundo, tanto Europa como Estados Unidos. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a Beatriz Rangel, que como les decía, además de ser una excelente analista internacional, es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano por la Democracia y en contacto permanente con los más importantes expresidentes que ha tenido América Latina a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI. Gracias, Beatriz, ¿sí? Gracias. Un Chao. abrazo. Chao. Bye.